Resumen imposible. Mati Colombati te ordena las noticias en un país imposible de resumir. Maldita suerte, una mirada crítica de una realidad absurda. Y ahí va, lunes 9 de junio, mucha expectativa, tensión y reuniones de último momento por la presión contra la Corte para que falle finalmente contra Cristina Kirchner. El poder económico y el establishment mediático está realmente en un estado de éxtasis y emoción con el relato, minuto a minuto, de lo que está haciendo la Corte. Está redactando el fallo en este momento, lo está adjuntando en el mail, está a punto de apretar Enter. Ahí acaba de apretar Enter. Parecía un relato del minuto a minuto, ahora lo vamos a No tienen mostrar. toner. No, es impresionante. Bueno, mientras tanto, Cristina convocó a esta tarde reunión desde las 15 horas en el Partido Justicialista y a las 17 horas un acto por el Día de la Resistencia Peronista. Habla Cristina, va la militancia y se empieza a armar. Se empieza a armar por estas horas con algunos sindicatos, metalúrgicos, mecánicos, bancarios, judiciales, entre otros, que avisaron que preparan medidas de fuerza ante la posible proscripción de Cristina. También empieza a armarse a nivel internacional la repercusión. Contaba Leopoldo Moró más temprano, ahora lo vamos a escuchar, que hasta Lula está atento a lo que está pasando, que el Grupo de Puebla también está atento. Habló Grabois esta mañana, acá en el Destape, sobre la posible proscripción a Cristina y después también sobre que ni más ni menos Milei, el presidente de la Nación, mandó a detenerlo, según contó el propio jefe de la Policía Federal. Ahora vamos a contar qué pasó cronológicamente este fin de semana con la detención de Juan Grabois. Todo muy al filo de la democracia realmente por estas horas. Mientras tanto también nos vamos a meter en el caso de Tiago Correa, el nene de 7 años que murió baleado por un policía de la Federal, justamente. La reivindicación de Patricia Bullrich, una vez más, al gatillo fácil o a los policías tirando por tirar. Así que nos vamos a meter también en ese tema y las repercusiones, mientras Milei continúa con su gira europea, pidiendo matar a los socialistas y todo ese tipo de cosas que le divierten tanto. Y las elecciones en Misiones, este fin de semana, que también ha dejado como dato político para repasar. Mientras tanto, dejan un like, un comentario y arrancamos a resumir. En éxtasis total, el poder económico y sus medios, y algún sector también del sistema político. Momentos de adrenalina. Después de una década de batalla judicial, la Corte, según dicen los medios del poder económico, estaría a punto de dejar firme la condena a Cristina. Esto pondría a la presidenta del principal partido opositor fuera de la competencia electoral. Tuiteó Cristina hoy. Convocó esta tarde a la sede del Partido Justicialista. Vamos a homenajear a las víctimas de los fusilamientos de José Ledón Suárez en este Día de la Resistencia Peronista, dice Cristina, en una convocatoria del PJ por este 9 de junio, día de aquellos fusilamientos en José Ledón Suárez. Bueno, historia tan bien contada por Rodolfo Walsh en Operación Masacre, por supuesto. Hay un fusilado que vive. Hay un fusilado que vive y toda esa historia de la que hoy se cumplen 60 años, justo en el Día de la Resistencia Peronista. Cristina también convocando a la sede del PJ con este ruido, ¿no? Este fallo inminente de la Corte. Realmente eso está sucediendo, ¿no? Los medios anticipando, con información evidentemente privilegiada, o en todo caso presionando a la Corte para que suceda, pero con la situación sobre la mesa de parece ser inminente, dicen, el fallo de la Corte que directamente ya quita de la cancha electoral a Cristina. Bueno, sobre eso habló también Cristina el fin de semana. A ver, en principio el peronismo se reúne esta tarde desde las 15 horas en la sede del PJ Nacional, en la calle Mateu, donde se van a definir los pasos a seguir ante la posibilidad evidentemente concreta de un fallo de la Corte que está en revisión por parte de los jueces y que fue anunciado como inminente y que entonces ratifique la condena contra la expresidenta y la titular del PJ. Se iba a hacer inicialmente en el Instituto Patria, este acto que organizó Oscar Parrilli, pero la reunión se trasladó posteriormente a la sede del PJ porque se agrandó la convocatoria. De ese encuentro van a participar, obviamente, los dirigentes del PJ, diputados, senadores, referentes sindicales y políticos del kirchnerismo que denuncian un intento de proscripción, pero también habrá referentes de la cultura, curas. Van a estar, me contaban más temprano, las monjas que estuvieron con Cristina, ¿se acuerdan? Cuando intentaron matarla, que se reunió con un colectivo de curas y de monjas. Sí. También va a haber organizaciones sociales y sindicales.
Sobre esto habló Cristina el fin de semana, estuvo en Corrientes y dijo: si me creen acorralada, ¿por qué no me dejan competir? Y quedó ya en la frase que ya es flyer, es remera. Y es: mirá cómo tiemblo, dice Cristina. A ver. Esto no es una obra de teatro ni una película en la que la estrella ocupa el primer lugar y después vienen los actores de reparto. La historia y el peronismo es otra cosa. Cada uno tiene que estar en el lugar que más sirve y donde mejor puede ayudar a la construcción de una organización política que devuelva al pueblo un poco de felicidad y un poco de bienestar. Pero bueno, salió el anuncio y se desataron los demonios y comenzaron a pedir desde todos lados que me metan presa. Eso es lo que uno lee. No hay que enojarse, no hay que enojarse, hay que estar atentos a que me metan presa. Digo yo, todo esto con editoriales que dicen: ay, no, está acabada, acorralada. Pero ¿y si estoy tan así? ¿Por qué no me dejan competir y entonces me derrotan políticamente? A ver, dale, a ver. Mirá cómo tiemblo. Dale. Resulta... Bueno, mirá cómo tiemblo, es lo que dice Cristina en un mensaje a la Corte Suprema, que en los últimos días había rechazado la recusación que presentó Cristina, o la defensa de la expresidenta, contra el juez Ricardo Lorenzetti, que con el voto de los 3 miembros de la Corte, entre ellos Lorenzetti, desestimaron. Consideraron que ese planteo de la defensa de Cristina había sido presentado fuera de los plazos procesales y que por eso carecía de fundamentos jurídicos suficientes. Eso ya se vio como una señal. Y si en caso de que suceda lo que dicen que va a pasar, por lo menos desde los medios voceros del Poder Económico, y la Corte decide dejar firme la condena del Tribunal Oral Federal 2, que en noviembre de 2024 fue confirmada por la Cámara de Casación Penal, con los camaristas que jugaban al tenis con Macri en Olivos, Cristina deberá cumplir 6 años de prisión y pesará sobre ella además la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, todo tipo de cargos públicos, lo que la sacaría de la cancha de las próximas elecciones a las que ya se postuló. Ya dijo que va a ser candidata. El anticipo de los medios, ya desde la semana pasada, pero en las últimas horas especialmente, fue impresionante. Sí. Al punto tal de que, así lo contaba Adrián Ventura en TN, están redactando en este momento el fallo de la Corte. Atención, escucha. Urgente. Atención, es inminente la decisión de la Corte Suprema de Justicia en relación al futuro judicial de Cristina Fernández de Kirchner. La resolución sería en la causa vialidad. Adrián Ventura tiene toda Adrián, la última información. vamos, Buen día, Adrián. Adrián. Sí, efectivamente, Atención. minutos decisivos para Cristina Kirchner, porque en este momento, Sí. la Corte está redactando la condena, lo que sería la condena contra Cristina Kirchner. La Corte se aproxima para confirmar la condena a Cristina Kirchner a 6 años de prisión e inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos. Y la novedad es que la Corte está redactando los fundamentos de la condena. Ahí. Porque hasta ahora lo que ocurría es que la Corte estaba pensando en rechazarlo de manera directa, con un artículo, el 280 del Código Procesal, que le permite rechazarlo ya mismo, los recursos de Cristina y confirmar esa condena a prisión. Ahora se le ordenó a la Secretaría Penal de la Corte, que está trabajando en lo que es la redacción de los fundamentos, porque para explicar la argumentación y por qué los jueces llegan a esa conclusión. Pero ahí está. Esto es lo que está pasando mientras tanto, ¿no? Entonces vos decís: che, pero pará. ¿Cómo sabes? ¿Cómo saben? Sí. Se nota mucho ya. Cualquiera de las dos cosas es tremendo. O sea, No, ya cualquier sea opción, sí. que la Corte está filtrando la información al señor Ventura, Sí. o que el señor Ventura, con todo su sequito atrás, esté presionando todo lo más que pueda a la Corte. Cualquiera de las dos cosas está mal. Sí, ya había empezado esto la semana pasada con Eduardo Feynman en la mañana en Radio Mitre. Fue el primero en salir a decir, desde la mañana de Radio Mitre, que es inminente la detención. Y que incluso habló hasta de llevarla a Ezeiza. Que el martes a las 10 de la mañana. El martes. Mañana se reúne la Corte. Eso está confirmado, nos contaba recién Ariel Jalad.
Hay que ver si tratan mañana ya el caso de Cristina. Ahora, realmente es tan evidente ¿no? a la manipulación histórica de la causa vialidad y del juicio y de los procesamientos y condenas de Cristina, se le suma ya por estas horas directamente el pedido abierto, si no es que se lo está filtrando la Corte, el pedido abierto, la presión sobre la Corte Suprema para que falle finalmente y saque de la cancha a Cristina. Después hay todas unas especulaciones por estas horas sobre si al gobierno le conviene o no, si el gobierno está haciendo algo o no para que esto suceda, que en realidad, dicen, en la Casa Rosada preferirían poder enfrentar electoralmente a Cristina y que bueno, esto no le conviene a Milei. Bueno, más allá de eso, evidentemente al día siguiente que Cristina dijo que va a ser candidata, es que arranca fuertemente este operativo de presión sobre la Corte Suprema de que entonces sí llegaría el fallo que la saca del juego electoral. Ahora, bueno, mientras tanto empieza a generarse por estas horas una convocatoria, una resistencia, un estado de alerta. Ya algo había dicho hace algunos días Juan Grabois, y casualmente después de eso fue detenido este fin de semana, ahora vamos a contar esa historia. Pero también los sindicatos, algunos sindicatos, metalúrgicos, mecánicos, bancarios, judiciales, el sindicato de los estatales porteños también, avisaron que preparan medidas de fuerza por la posible, dicen, proscripción de la voluntad popular que prepara la Corte Suprema de Justicia. Si la tocan a Cristina, paramos todo, es lo que plantean. Están esperando traccionar más organizaciones, los sindicatos metalúrgicos de la UOM, los mecánicos de SMATA, la bancaria, los judiciales. Bueno, ATE Capital ahí con el Tano Catalano también. Anunciaron que van a lanzar un paro de actividades en caso de que la Corte confirme, efectivamente, en las próximas horas, la condena a 6 años de cárcel e inhabilitación perpetua para la presidenta del PJ. Ahora, la definición de los sindicatos ocurrió hora después del encuentro que diputados de todos los sectores de Unión por la Patria, intendentes, gremialistas, artistas y otros referentes sociales habían tenido un encuentro en la sede del PJ que fue convocado de urgencia ante la inminencia de una definición de la situación judicial de la expresidenta. Hoy va a haber esta convocatoria de distintos sectores. Desde el sindicalismo, por supuesto, por ahora la central, la CGT, no ha dicho mucho, pero sí distintos sectores que integran el universo sindical se están expresando. El secretario general de la UOM, de la Unión Obrera Metalúrgica a nivel nacional, Abel Furlan, dijo esta mañana cómo se preparan para movilizar en defensa de Cristina Kirchner. A ver. Que en el caso de ejecutarse, digamos, una decisión de la Corte, habría una movilización, o al menos desde la UOM se plegarían a una movilización que entiendo también, y por lo que estuve hablando, ya se está, digamos, discutiendo dentro de ATE, dentro de SMATA, mismo dentro de CONADU, otros sindicatos docentes, digo, hacer una gran movilización en defensa de Cristina Kirchner. Sí, claro, porque los hechos son tan graves que nadie se puede hacer el distraído mirando para el costado. Ya nos ocurrió en otras oportunidades pensando que lo que le pasaba al compañero que estaba al lado nuestro, a nosotros no nos iba a pasar. Y yo creo que acá la unidad, te vuelvo a repetir, del movimiento obrero y de las organizaciones sociales es la mejor respuesta frente a este avasallamiento, ante esta persecución que hoy lo hacen con Cristina, lo hacen con el compañero Grabois, lo están haciendo con todos aquellos que de alguna manera estamos mostrando rebeldía ante la injusticia que está llevando adelante la derecha en nuestro país, que no es casual que esto tampoco suceda solamente en la Argentina, sucede en varias partes del mundo. Así que nosotros no descartamos absolutamente nada y vamos a estar ahí atentos a lo que suceda, porque hoy es la compañera Cristina. Si pueden con Cristina, imagínense que van a poder con cualquier otro compañero. Y me parece que esto no lo podemos soportar, no lo podemos aceptar. Y es momento de ponerle el cuerpo a una situación difícil que hoy vive la Argentina. Bueno, entonces a las 15 reunión del PJ y desde las 17, habla Cristina, se va a hacer en la sede partidaria también del peronismo un acto de homenaje por el Día de la Resistencia Peronista. Es muy impresionante que sea el Día de la Resistencia Peronista esta convocatoria, con el partido rememorando aquella jornada del levantamiento liderado por el general Juan José Valle en 1956 contra la dictadura de Pedro Eugenio Aramburu y aquellos fusilamientos, insistimos, tan bien contados en Operación Masacre por Rodolfo Walsh, no nos han vencido. A 60 años de los fusilamientos de José León Suárez nos encontramos en la sede del Partido Justicialista para conmemorar el Día de la Resistencia Peronista
y es la convocatoria del PJ y la palabra de Cristina. Mientras tanto, también el espacio de Axel Kicillof, Movimiento Derecho al Futuro, publicó en las últimas horas un video en el que denuncia que hace 80 años persiguen al peronismo y repudia la posible detención de Cristina. A ver. Estamos en momentos donde vivimos bombardeados y rodeados de odio, de insulto y de crueldad. Mientras recrudece el odio, recrudece también la persecución judicial. Parece que quieren condenar de nuevo a Cristina. Por eso desde acá dejamos en claro, basta de persecución, basta de partido judicial. Ahí estaba, esa publicación es institucional del Movimiento Derecho al Futuro, con la palabra de Axel refiriéndose a la situación de Cristina. Eso fue publicado hoy también. No está del todo claro, todavía no tengo, yo traté de averiguarlo hace minutos, pero no estaba, te decían una cosa y te decían otra, si Axel va a estar esta tarde ahí en el PJ. Algunos decían que sí, otros decían que no, pero bueno. No, nosotros hablamos esta mañana con Recalde y bueno, decía que iba a haber representación de, digamos, de todos los espacios del PJ, claro. Pero no mencionó específicamente a Axel. Veremos si aparece también por ahí. Hoy contó Leopoldo Moró, diputado nacional de Unión por la Patria, que hubo comunicación con Lula y que va a haber acciones internacionales, dijo. A ver. Nacionales, va a haber manifestaciones frente a las embajadas de Argentina en distintos lugares del mundo. Digo, nosotros no vamos a dejar pasar la proscripción así nomás, pero no por Cristina, sino porque cuando se proscribe a un sector de la sociedad que no se le deja elegir a quien quiere elegir. Y además porque tenemos experiencia, trágica experiencia de lo que significaron las proscripciones en el país. Entonces es preferible movilizarse de esta manera antes de desembocar en una situación que altere la paz social e institucional de la Argentina. Esto es lo que tendrían que estar pensando estas tres personas que tienen esta enorme responsabilidad de no avalar lo que fue un mamarracho, un juicio donde no se presentó una prueba contra Cristina Kirchner, una, ni de carácter documental, ni de carácter testimonial. Entonces me parece que, bueno, lo mínimo que tendría que hacer en cualquier país del mundo una corte seria es tomar el caso y decir, vamos a revisar el expediente. No quieren revisar el expediente, o no los dejan revisar el expediente. Bueno, ahí está, Leopoldo Moró esta mañana en Futurock, ahí charlaba con Flor Halfon. También esta mañana, ahí con Futu, Miriam Bregman. Y desde la izquierda, no solo Miriam Bregman, sino vi también a Gabriel Solano, entre otros, salieron a rechazar este evidente o inminente intento de proscripción de Cristina. Dijo Miriam Bregman, que además es abogada, que el Poder Judicial se está reservando la capacidad de decidir quién puede gobernar y quién no. A ver. Ya de que nos enteremos por los medios, hasta con el detalle de cuándo podría salir, si hay algún juez que no estaría conforme, es algo un poco llamativo, porque no parece ser un sistema judicial muy transparente, muy traslúcido, donde todo se debata de cara a la sociedad, sino más bien gente que resuelve entre cuatro paredes y que con esto está haciendo una operación. Porque ya instalaron que va a haber una condena y solo queda discutir cuándo sería esa condena y en qué condiciones. Entonces, me parece que ahí hay un primer hecho. Después veo que en un régimen político que tiene elementos de descomposición profunda, el Poder Judicial se está reservando para sí mismo la capacidad de decir quién puede ser candidato y candidata, es decir, quién puede gobernar y quién no. Esto me parece que es lo que está más de fondo. Y en tercer lugar, bueno, una causa plagada de irregularidades. Nadie niega que hubo corrupción, no lo hizo la propia Cristina Fernández de Kirchner cuando realizó sus alegatos, sus defensas, pero que esto está totalmente direccionado, recortado, y que los jueces son amigos de Mauricio Macri, se encargaron ellos de contarnos. Yo no sabía que eran tan amigos, que iban a jugar deportes, a practicar deportes a Olivos, o que tenían un club que se llamaba Liverpool. Yo todo eso no lo conocía, no me muevo en ese mundo por suerte, me enteré por ellos mismos. Entonces es todo el tiempo una especie de mensaje mafioso donde dicen yo tengo la sartén por el mango y cuidado de quedar del lado de arriba, porque donde me molestes un poquito la doy vuelta y te caes. Bueno, Miriam Bregman, esta mañana ahí muy contundente su posición, y también de los otros sectores que integran el Frente de Izquierda.
Por lo tanto, no son solo los kirchneristas, línea Cristina, hipercucas, los que están diciendo, che, esto está raro, esto es un escándalo, es un mamarracho, sino que también salen otros sectores del sistema político. Y por cierto, más allá de lo que uno pueda pensar de cada uno de ellos, es saludable que lo adviertan y que salgan a hablar ahora, porque hoy es Cristina y mañana puede ser cualquiera. Incluso por fuera del peronismo también, y especialmente de los sectores que se oponen a este gobierno. Por eso también sale, lógicamente, Miriam Bregman y el Frente de Izquierda, porque saben que mañana les puede tocar a cualquiera de ellos. Una causa inventada. Sí, de principio a fin. De hecho, todo este fin de semana circularon, yo me había olvidado de esas declaraciones, el propio Cunio Libarona, antes de ser ministro de este gobierno. Lo de Fantino. Había anticipado que le parecía que no había ningún tipo de pruebas, que estaba mal, la causa estaba mal, decía Cunio Libarona, que hoy es ministro de Justicia. Cuando no era ministro de Justicia, en aquel programa que hacía Fantino a la medianoche. Porque claramente cualquier persona que sabe más o menos que pasó por la Facultad de Derecho sabe que está mal, que está totalmente direccionada. Sí, no sé no recuerdo si ya era ministro, apenas se había asumido o todavía no era, pero era por ahí. Pero sí, lo que tiene, también estamos viviendo un tiempo tan absurdo que cualquier cosa es razonable y es creíble. Claro. Digamos que lo están operando para presionar a la Corte, que lo están operando desde la Corte para presionar al gobierno. No sé, todo es creíble, digamos. Sí, todo es verosímil, ¿no? Sí. Es como, claro. Pero bueno, es parte también de un estado de situación al filo de la democracia, esto ya desde hace rato en la Argentina, y que con este tipo de cosas simplemente es como que quedan de nuevo explícitas, ¿no? Que las instituciones en la Argentina, la República y eso de lo que tantos años no han hablado, como los defensores de los destinos de la patria, realmente está todo muy manoseado. Más de la institucionalidad, básicamente. Uno no puede dejar de pensar en lo que pasa en Perú. Sí, claro. Digamos, y cómo todos los presidentes terminan o presos, o muertos, o suicidados. Nada, eso es falta de institucionalidad claramente y de reglas claras, sobre todo a nivel judicial. Bueno, habló Juan Grabois esta mañana acá en El Destape con Roberto Navarro, también uno de los protagonistas del fin de semana, luego de que directamente el gobierno nacional mandara a detenerlo. Pero se refirió esta mañana acá con Roberto a qué hay que hacer y qué hay que pensar, cómo hay que moverse en caso de que se confirme finalmente la condena contra Cristina Kirchner. A ver. Todos los argentinos, en particular los peronistas, tienen que repudiar de todas las maneras y con todas las herramientas posibles la proscripción de Cristina, de manera categórica. Eso es lo que yo creo. Cada uno verá cuál es esa herramienta, cuál es la más eficaz. Ojalá hubiera una suerte de comando unificado de cómo combatir esta proscripción, pero no lo hay porque hay mucha mezquindad, hay mucha especulación en torno a cómo queda parado cada uno. Esto es así, es muy lamentable, pero es así. Hay mucha especulación sobre cuán pegado quedás o cuán despegado quedás. Yo tengo la misma posición que tenía en el año 2017 cuando acompañé por primera vez a Cristina Comodoro Pi. Nunca fui un cristinista fanático, siempre consideré que Cristina tenía cosas buenas y cosas malas, pero siempre tuve claro que a Cristina la persiguen precisamente por todo lo bueno que hizo en su presidencia, en sus dos presidencias, desde mi punto de vista las mejores presidencias del país, después de las de Perón. Bueno, ahí está Juan Grabois esta mañana, dirigente de Argentina Humana, en diálogo con Roberto. Justamente Grabois, que este fin de semana estuvo en Cana, detenido directamente por Milei, según confirmó el jefe de la Federal. ¿Qué pasó cronológicamente? Por las dudas, para repasar brevemente cómo sucedieron los hechos. El sábado por la tarde, Grabois y un grupo de militantes políticos habían ingresado al Instituto Juan Domingo Perón para realizar lo que habían denominado como una ocupación pacífica y denunciar la disolución del espacio por parte del gobierno nacional. Esto decía Grabois el sábado a la tarde. Hace unos minutos, un grupo de jóvenes del Movimiento Nacional recuperó este sitio histórico donde vivieron Perón y Evita. Acá Evita pasó sus últimos días. Acá bombardearon el 16 de junio, el mismo día que bombardearon la Plaza de Mayo. Este lugar murieron 20 personas y hace 7 días el gobierno oligárquico, gorila, proscriptivo, quiso robarnos la memoria. Y acá estamos nosotros para hacer el aguante, para resistir. Así que todos los que puedan venir a acompañar, a defender el lugar, bienvenidos serán. A aguantar los trapos. Minutos después de eso llega la Federal, en
enviados por Patricia Bullrich, y así detenían a Juan Grabois. Juan con una bandera de Argentina colgada al cuello, algunos que intentaban impedir que se lo llevaran, pero lo detienen específicamente a Juan Grabois, se lo llevan a un móvil de la Federal, y después permaneció detenido sin ningún tipo de orden judicial. Esto es muy importante destacarlo, ¿eh? Sí. Sin ningún tipo de orden judicial, simplemente una orden del Poder Ejecutivo Nacional. Motivo por el cual después cientos de dirigentes de todo el arco político estuvieron exigiendo su salida y alertando este nuevo ataque del gobierno, que son como, viste que algunos le dicen red flags, son como banderas rojas que uno va observando, va pasando el tiempo y ve banderas rojas, pasa, ve otra bandera roja, pasa, y van pasando, ¿no? Y vos vas viendo que se van cruzando límites. Sí. Que el límite de la democracia ya es muy difuso y que es, evidentemente, un gobierno cada vez más autoritario. Ya no solo desde lo discursivo, su batalla cultural, Twitter y demás, sino que ya avanza directamente, lo vemos miércoles a miércoles, reprimiendo todo lo que se mueve, Patricia Bullrich profundizando ese estado de represión, pero además Milei denunciando penalmente a 3 periodistas, entre ellos a Ariel y Jalad, ya directamente llamando a matar a todo lo que no piense como él, como pasó este fin de semana en España. Y en este caso, además, mandó a detener a... Sí, por la Grabois. Por la duda, hoy a la mañana Patricia Bullrich lo confirmó. Lo ratificó, también, ¿no? Lo ratificó, sí. Me acordaba que el viernes Sí. mencionabas vos al pasar la discusión esa que se daba, digamos, dentro de la oposición a Milei, de que si hay que decirle fascista o Sí, no, sí, si conviene, si qué. Digo, lo que es seguro es que el gobierno y los seguidores de Milei no están haciendo nada para que no le digan fascista. Claro. Ellos no están haciendo ningún esfuerzo porque no se los digan. Sí, es cierto. De hecho, desde distintos sectores de opositores a Milei se discute, medio casi como una nomenclatura. Sí, claro, la etiqueta. La etiqueta, si esto es fascismo o no es fascismo. Mientras tanto, Milei a todo le pone comunismo. Viste que también una de las discusiones sobre si esto es fascismo o no es si se ajusta a los tiempos históricos, ¿no? A lo que fue efectivamente el fascismo. Bueno, hay una discusión que se dio también, no la quiero hacer demasiado larga, pero una publicación de José Nathanson Sí, claro. en el Le Monde Diplomatique sobre que esto no es fascismo, o por lo menos por qué no necesariamente que no es fascismo, sino por qué no conviene decirle fascismo. Porque eso no convoca a nadie a unirse en contra de, digamos, porque es una figura difusa. Bueno, una cuestión más de estrategia política que de si efectivamente hay signos de fascismo o no. Claro. Sí. Claro. Eso son dos discusiones distintas. Claro. Ahora, sí es cierto que mientras tanto, si esto es fascismo o no es fascismo, si era de otras épocas o no, qué sé yo, Milei le pone comunista a todo. Sí. Le dice comunista a todo lo que se mueve. Entonces, Y no tiene mucho problema en traer tiempos históricos a esta parte. Sí, y meten presos opositores por orden de él, digo, no, tranqui, no. Mirá, vamos a pasar directamente al video 14, a lo que dice, para que no queden dudas, el jefe de la Policía Federal en conferencia de prensa, luego de detener a Grabois, Luis Alejandro Roche, reveló que fueron directivas del presidente Javier Milei y de la ministra Patricia Bullrich. Parecer que se encontraban bien. Retomando lo que usted nos comentó esta tarde, se procedió con un protocolo de seguridad y también con las directivas de la ministra Bullrich, ¿no? Y del presidente Milei, acorde a lo que usted nos acaba de decir, que en años es la primera vez que se toma un edificio nacional y que la policía interviene para que sea devuelto a sus dueños. En este caso, el Estado Nacional. Exacto. Es la primera vez hace muchos años. Totalmente. Son directivas del señor presidente de la Nación, Javier Milei, y de la señora Patricia Bullrich, la doctora Patricia Bullrich, ministra de Seguridad Nacional. Muchas gracias. Bueno, todo, muchísimas gracias a todos. Orden directa, ¿no? A disposición del Poder Ejecutivo Nacional, realmente es alarmante. El reconocimiento del jefe de la Federal de decir que fueron a detener a un dirigente político sin orden judicial por directiva del Poder Ejecutivo Nacional, ¿no? Patricia Bullrich publicó en Twitter también, bueno, y después habló, tras la detención de Grabois, básicamente para decir, con nosotros no se jode, ¿no? Haciéndose siempre Patricia Bullrich la jefa de ¿no? Una especie de capataz de estancia que dicen, acá con nosotros no se jode, una especie de compadrita, como si realmente la historia no tuviera, en el caso de Patricia Bullrich en particular, pero en general, no tuviera ni antes ni después de ellos. ¿Viste? Que hablan como si no hubiera ni antes, ni ayer ni mañana. Es como el tiempo empieza con ellos. Es realmente una forma de entender la política
muy de no entender la política, de cómo son los tiempos históricos. Esto en algún momento va a pasar. Y después no sé qué pasará, si habrá responsabilidades penales, judiciales, no tengo la menor idea, no lo sé. Imposible adelantarse a eso, sistema judicial en Argentina. Pero hablan como si realmente fuesen a tener el poder para siempre. Sí. Con ese nivel de impunidad, con ese nivel de agresión, de violencia, ¿no? Que genera más violencia. La ministra de Seguridad dijo que la detención de Grabois responde a una directiva general, no a una persecución personal, y que el Ejecutivo va a actuar con firmeza ante cualquiera. Con nosotros no se jode, dice Bullrich. A ver. El 16, ¿tenés el video 16? Milei no mete preso a Grabois. El gobierno de Milei, el Ministerio de Seguridad de la Nación, ¿no es cierto?, por siempre expresa estas directivas del presidente de la Nación, lo que hace es meter preso a una persona que usurpa, destruye, rompe un blindex, se mete a la fuerza, se llame Grabois o se llame como se llame. Es decir, acá lo que hay que ver es la decisión, no es que hay que ver lo secundario. Lo secundario es que estaba Grabois, pero este es un mensaje para todos los que... Claramente lo detienen a Grabois porque es Grabois, no es porque era cualquiera. Porque de hecho había mucha más gente y se llevaron solo a Grabois. Bueno, y a uno más. Y a un estudiante que fueron a buscar después más tarde, medio como para decir, bueno, no nos llevamos solo a Grabois. Son dos. Son dos, además de... Bueno, no, fueron a buscar a Grabois, que es además un abogado que está actuando muy seriamente con las causas judiciales que más preocupan al gobierno. Entre ellas le está trayendo varios dolores de cabeza a los hermanos Milei con el caso Libra, pero también a Petovelo con la causa por los alimentos que tenían guardados y que no repartieron. Es decir, preocupa al gobierno la figura de Grabois. Como preocupa la figura de cualquiera que se oponga y sale a resistirse a la calle, por eso la represión que vemos cada semana por parte de Patricia Bullrich. Por lo tanto, no es que se lo llevan a Grabois y podría ser cualquiera. No, hay un mensaje político. Como por estas horas hay también, no necesariamente del gobierno, pero sí de algún sector del poder económico y por lo tanto también del sistema político, hay un mensaje en todo esto que se está hablando sobre si Cristina va en cana o no va en cana. Después hay toda una discusión que para mí es bastante, mucho menos interesante y aburrida, que es a quién favorece, quién se perjudica, quién se beneficia por este tipo de movimientos autoritarios del gobierno. Esto le conviene a tal porque genera no sé qué condiciones para no sé qué cosa. Bueno, me parece que todas más problemas de la política. Mientras tanto, vemos cómo... como si se tratara, ¿no?, de un línea levantando la bandera todo el tiempo diciendo, che, antidemocrático esto, che, ojo, che, alerta. Y sin embargo las cosas van pasando, ¿no? Van como sedimentando un estado autoritario, mientras además el propio Milei se encarga de dejarlo en claro, ¿no? De que mientras nosotros discutimos si esto es más, menos, esto, lo otro, qué sé yo, las formas y bla... no tiene ningún problema en ir a España y decir muerte a los comunistas, a los socialistas, viva la reta carajo y qué sé yo, ¿no? Mientras digo esto porque mientras tanto hay todas como discusiones muy chiquitas. Sí. Esto en realidad favorece, beneficia porque después esto significaría que luego bla. Esto no es un embole todo, pero bueno, en fin. Sí. Bueno, retuiteó también a Laje diciendo, quitándonos a los zurdos, me voy a incluir en esa categoría, la categoría de ciudadanos. No somos ciudadanos, no se puede convivir con los zurdos. No sé qué quiere hacer con nosotros. Directamente pero... hay que aniquilarlos. Sí, no sé. Bueno, a ver, vos ponele la palabra que quieras, pero tratar de eliminar, aniquilar, borrar del mapa a un sector de la sociedad que piensa distinto, y yo qué sé, ponele la palabra que quieras, pero es bastante fascista. Sí. Es como una actitud bastante fascista, poco democrática, ¿no? Sí. Muerte al socialismo. ¡Muerte! Gritaban todos. Sí. Pero no qué sé yo, parece bastante. Y con el bracito levantado así como pidiendo un taxi. Claro, sí. ¡Viva! Claro, casualmente se parece mucho al fascismo, pero bueno, qué sé yo. Mientras tanto, atención, porque es parte de lo mismo, del mismo esquema. Patricia Bullrich, a fondo, no importa de qué hablemos. Imputaron al policía que mató a Tiago Correa, que disparó 11 veces y terminó con la vida de un nene de 7 años. Patricia Bullrich lo defendió, lo culpó a los ladrones, dijo que fue legítima defensa. Hoy fue la despedida del pibe. Facundo Daniel Aguilar Fajardo, un agente de la Policía Federal Argentina acusado de asesinar a Tiago Correa, de 7 años, de un tiro en la cabeza, fue detenido y se enfrentará a una segunda indagatoria. También para pensar eso. 21 años tiene el cana. Pretendía defenderse de 4 jóvenes que habrían intentado asaltarlo, pero que retrocedían cuando les mostró él, de civil, su arma reglamentaria. Sin embargo, los persiguió durante 2 cuadras, disparándoles por la espalda, hasta que finalmente, además de matar a uno de los delincuentes, baleó al nene que esperaba
un colectivo junto a su padre. Tremendo el caso. Estaban parados ahí esperando el bondi y una bala impacta en la cabeza del pibe, del nene de 7 años. En total disparó 11 veces por la espalda. Muy parecido al caso de Chocobar, que tiró para todos lados y de pedo no mató a nadie porque ese día era feriado. Y pegó, me acuerdo, pegaron entre los muchos lugares donde pegaron los balazos en la chapa de entrada de una panadería, sí, que estaba, como era feriado, estaba cerrada. Con una diferencia importante, que es que Chocobar, independientemente que accionó como el culo, y digamos, sí, ya la justicia se expidió en relación a eso, sí, estaba defendiendo, digamos, a un tipo que lo estaban acuchillando. Sí. Esto no fue así. No, tiró. Esto no fue así. Sí. Los tipos ya estaban huyendo. Sí, después hay toda una discusión sobre, bueno, nada, es histórica la discusión sobre la legítima defensa, sobre la proporcionalidad, sí, etcétera, sí, etcétera, ¿no? Pero habla también de varias cosas, ¿no? Pero esto no puede estar separado del discurso del cárcel o bala, que permanentemente baja Bullrich, Spert y demás. El discurso permanente de cárcel o bala, hay que llenar de agujeros a los delincuentes, etcétera, etcétera, no puede estar escindido de un policía de civil de 21 años que ante un asalto tira 11 veces a la Bartola y termina matando a un pibe que estaba esperando el bondi con su padre. Bueno, el policía está detenido, se le abrió una causa donde está imputado por homicidio en exceso en la legítima defensa. El fiscal de la causa, Diego Rulli, ya lo había interrogado el viernes por la tarde, previo a que al niño le diagnosticaran finalmente el fin de semana la muerte cerebral en un hospital de niños de San Justo. Y en este nuevo contexto, tras la muerte ya de Tiago, el joven policía va a ser interrogado nuevamente. Bueno, Bullrich, por supuesto, que volvió a apoyar al policía, dio una conferencia de prensa el viernes y volvió a hablar en las últimas horas, la ministra de Seguridad, sobre, bueno, que la culpa es de los delincuentes. A ver. El que sale a robar en poblado, en banda, 4 personas decididas a robar, a pegar, a matar, son los responsables del homicidio de Tiago. Esto es claro, el policía no salió a robar, el policía salió con su mamá a la parada de colectivo, dirigiéndose a la policía montada en la calle Cavi Libertador y Federal Corta, perdón. Así que de ninguna manera se lo puede culpar a una persona por defender su legítima defensa y hacer lo que tiene que hacer un policía. Ahora, ¿qué acaba de decir el fiscal? La verdad que estoy indignada con el fiscal. El fiscal dice que es exceso en la legítima defensa, pero después dice que es con dolo eventual. Es decir, que el policía, de alguna manera, con esa carátula, fue a matar, tenía intención de matar a Tiago. ¿Dónde vive ese señor? Bueno, además apretando un fiscal, ¿no? Patricia Bullrich. Además de todo... Si le faltaba algo. Por si faltaba algo para la colección. Bueno, pero en definitiva, lo que genera con este tipo de casos es que, bueno, por un lado está siempre la discusión histórica de qué debe hacer un policía en este tipo de casos, de civil. Después hay una discusión calle. ¿Cuánta instrucción pudo tener? ¿Qué preparación tienen los policías? Por lo general es una carrera de 3 años en el mejor de los casos. Hubo una época en la que eran 6 meses directamente, que eran las policías comunales, que eran, bueno, Chocobar. Y después está que también está, hay sectores que lo vienen cuestionando desde hace rato, de si es necesario que los policías estén, incluso de civil, durante su vida cotidiana, armados. Hay un dato del CELS, del Centro de Estudios Legales y Sociales, en lo que va de 2025, el 83% de las muertes cometidas por miembros de las fuerzas de seguridad en el Gran Buenos Aires ocurrieron con funcionarios fuera de servicio. El 83% de las muertes, según el Centro de Estudios Legales y Sociales, de las muertes que incluyen accionar policial, el 83% son 8 de cada 10 muertes de este tipo, en el Gran Buenos Aires al menos, con agentes fuera de servicio. A partir de 2012 ya se registra una tendencia de aumento de particulares muertos en hechos de violencia con funcionarios de la Fuerza de Seguridad que se encontraban fuera de servicio. Pero entre enero y marzo de 2025, la última información disponible arroja este dato. El 83% de las muertes son por intervenciones de las Fuerzas de Seguridad fuera de servicio, ¿no?
Son datos recopilados por el Centro de Estudios Legales y Sociales. Una de las causas de esta tendencia es el llamado estado policial, que habilita a los miembros de las fuerzas a portar el arma a las 24 horas del día, incluso cuando están fuera de servicio. Los policías se encuentran en este estado durante sus horas de trabajo, pero este suele extenderse también a cuando están fuera de servicio. Y además, dice el CELS, a partir de 2023 la cantidad de particulares muertos en hechos de violencia con participación de fuerzas de seguridad muestra una tendencia ascendente. Bueno, la mayoría de estas muertes, según datos del CELS, fueron con armas de fuego. Y mientras tanto, Milei quiere darle más poder a Bullrich sobre la Policía Federal. Hay una nota en Clarín que cuenta que circula un decreto de necesidad y urgencia que el presidente firmaría cuando regrese de su gira internacional. Entre otros aspectos, el DNU modificaría la ley orgánica de esta fuerza y le daría más poder a Patricia Bullrich. Entre los cambios, el texto ratificaría las facultades que generan polémica y hasta son calificadas de inconstitucionales, como la habilitación a realizar detenciones por hasta 10 horas a quien no pueda acreditar su identidad, o la de hacer requisas sin aval judicial. O sea, legalizar lo que pasó con Grabois este fin de semana, por ejemplo. Detenerlo sin orden judicial. Incluso me contaba hoy Fede Fagioli, dirigente también de Argentina Humana, en un momento hasta lo dejaron incomunicado, sin informarle de qué lo acusaban, y le retuvieron el celular a Juan Grabois. Bueno, la Casa Rosada, dicen en esta nota, tiene apuro para firmar el decreto porque el 8 de julio se vencen las facultades delegadas del Poder Ejecutivo y antes de esa fecha podría declarar la situación de emergencia en el área que le permita hacer contrataciones directas y reorganizar la fuerza. Bueno, María del Carmen Verdú, de la Correpi, la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, que hace trabajo de esto hace pila de años, se refirió al asesinato de Tiago por parte del policía y cuenta esto, que hace rato vienen insistiendo en la necesidad de no habilitar la aportación del arma reglamentaria cuando se está fuera de servicio. A ver. Estaba al momento de ser abordado y desde ese lugar dispara en dirección a las personas que iban corriendo. Bueno, ahí se da esta circunstancia que vos relatabas, María del Carmen. Claro, dispara en el momento en que se están alejando tras haber desistido del desapoderamiento. Sí. O sea, no hay un forcejeo, no se le tiran encima, no hay un solo disparo de otra arma que no sea la policial, que efectivamente fueron 11 disparos. Y vos hacías referencia a un dato importantísimo que hay que subrayar, que es justamente el hecho de que el policía estaba de civil y tenía su arma reglamentaria. Y este es uno de los puntos, vos que sos fiel seguidor de los informes anuales y periódicos de Correpi, del archivo de casos, lo sabés bien, hace muchísimas décadas que venimos insistiendo en la necesidad, la imperatividad de no habilitar, como está habilitado a la fecha, como siempre lo estuvo, la aportación del arma reglamentaria cuando están fuera de servicio. ¿Por qué? Porque el 66% de los casos de gatillo fácil ocurren en estas circunstancias, con el funcionario policial, gendarme, prefecto, de la fuerza que quieras, fuera de servicio, de civil, pero con el arma reglamentaria en la cintura y que la saca y utiliza con el argumento de tenemos estado policial, somos policías 24/7, entonces tenemos derecho a usarla. Y allí es donde ocurren la mayoría, insisto, más del 66%, estos son datos oficiales del Ministerio de Seguridad de la Nación, periodo Sabina Frederick, 2019-2020, cuando volvió a poner en funcionamiento el programa de control del uso de armas de fuego por parte de las fuerzas de seguridad. En la presentación del relanzamiento... Bueno, esta María del Carmen Verdú, este mediodía con Murano acá en el Destape. A mí lo que me da la sensación, más allá de todos estos debates, es que hoy nos duele y es noticia la muerte de Tiago, hoy estaba su familia despidiéndolo, y que no va a cambiar nada. Vengo siguiendo, ustedes me conocen, desde hace rato, casos de violencia institucional, el trabajo que hace Correpi, el trabajo que hace el CELS, cómo funcionan las fuerzas de seguridad y este tipo de comportamientos cuando gobierna alguien que dice métanle muchachos, no pasa nada. Y la verdad es que cada vez que sucede un caso como el de Tiago, entra en debate esto. Sí se puede tirar por la espalda. Sí, entra en debate, yo estoy muy definido que pienso esto, pero entra en debate en la conversación
la formación de los policías, qué pasa, por qué están con el arma reglamentaria todo el tiempo y demás. Lo discutimos unas horas, lamentamos la muerte en este caso de un pibe de 7 años y mañana la noticia es otra y no va a cambiar nada, no pasa nada. Y cuando cambia, por lo general encima cambia para peor, como es lo que está intentando por estas horas Patricia Bullrich con esta reforma de la Policía Federal. Yo lo que quiero dejar en claro es que sin un discurso de cárcel o bala, estos hechos igual suceden. Ahora, cuando desde el poder político vos tenés un discurso de cárcel o bala, hay que llenar a los delincuentes de agujero, bueno, después sucede que un joven policía de 21 años está con un arma esperando con su madre, un bondi, lo asaltan 4 personas y tiró 11 tiros. Sí. Mató a uno de los delincuentes y le pegó un tiro en la cabeza a un nene de 7 años que estaba esperando el bondi con su padre. No se puede escindir el discurso del gobierno de lo que luego sucede en la calle con este tipo de episodios, ¿no? Está pero íntimamente relacionado. Es conducta directa. Cuando vos desde el poder político habilitás que este tipo de cosas sucedan, son parte del fogoneo. Vos escuchás a la ministra de Seguridad, escuchás a Esper, escuchás a los medios de comunicación, bala. Y bueno, agarra a un policía en la calle y tira. Sí. Y después están las consecuencias. Y para colmo es mentira. Para colmo mentira, digo, con la propia fuerza de seguridad, digo, basta ver lo que pasó con Chocobar, que ahí está tirado, o sea, está fuera de la fuerza, digamos. No, después está el Código Penal. Claro. Después está el Código Penal y el camino que esos policías luego recorren por el Código Penal, más allá de lo que después diga Patricia Bullrich en la tele. Claro, pero Patricia Bullrich desconoce el Código Penal, y dice, no, tirá, no, está todo bien. Sí, correcto. Bueno, mientras tanto, Milei continúa con su gira europea. Encabezó el Madrid Economic Forum, un evento privado auspiciado por una empresa cripto, extraordinario. Excelente. Y después viajó a Niza, Francia, para participar de una cumbre climática. Ya se reunió hoy con Macron, uno de los hits del fin de semana. ¿Cumbre climática? Sí, una cumbre climática. Mira. Javier Milei, cuando entró al foro, otra vez con el tema de la renga, hola a todos, yo soy el león, etcétera, etcétera. Muerte al socialismo, gritaba, a ver. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Muerte al socialismo! ¡Viva la libertad, carajo! Y se excita, ¿no? Un poco. Le agarra vértigo. Está bien. Así como... Le metió un vivo más porque no quería, le pareció fuerte terminar con muerte. Me parece bien que se Por eso, ¿viste? Tiene que ver con lo que veníamos charlando. Sí. Si vos bajás permanentemente un discurso de muerte, de bala, y bueno, ¿y qué te piensas que pasa después? ¿Alguien se lo toma en serio? De exterminar al otro, Claro. de eliminarlo. Bueno, se reunió hoy con Macron, también Javier Milei, y luego viaja a Israel para ratificar su alianza política con Benjamin Netanyahu en las próximas horas. En el mejor momento. Dentro de, exactamente, la agenda presidencial. Y por último, para cerrar, en Misiones hubo elecciones, el Frente Renovador de la Concordia volvió a ganar en Misiones, pero no como siempre. Sí. Ganó con lo justo Rovira, cuenta Pedro Lacour en el diario AR. El espacio que conduce el ex gobernador Carlos Rovira se impuso con el 28 y pico de los votos, el porcentaje más bajo desde que la Renovación gobierna la provincia hace más de 2 décadas. Y por primera vez desde 2013, el oficialismo logró mantener el control de la legislatura sin arrasar. Retuvo 6 de las 11 bancas que puso en juego y lo hizo en un escenario marcado por 2 factores clave: la baja participación y la fragmentación opositora, algo que se va repitiendo en los distritos que votaron hasta ahora. La participación fue apenas del 57,6% de un padrón de más de 1 millón de personas, un porcentaje calcado al de las elecciones provinciales de 2021, algo que también se repite en comparación con otras provincias. 2021, Misiones fue la primera de las provincias en votar ahí en la salidita de la pandemia. Claro. En 2021 todavía estamos ahí, vacunas y cosas, ¿no? Pero también, imagínense, entonces el nivel de registro, similar al de pandemia, o saliendo apenas de la pandemia, que tenía todos los distanciamientos, que también ya no era... en plena paranoia todavía. Gente que no quería ir a votar todavía, porque claro, bueno, ¿y cómo es esto? Etcétera. Además era la primera provincia que votaba, era medio un experimento. A ese nivel la participación electoral este año. Bueno, en segundo lugar quedó La Libertad Avanza, con el ex tenista Diego Harfield, 21,8%, seguido muy de cerca por la verdadera sorpresa de la noche, el Partido por la Vida y los Valores, lista liderada por Ramón Amarilla, un suboficial retirado que fue referente de la protesta policial de mayo de 2024, que está preso
en el penal de Cerro Azul desde septiembre del año pasado, acusado de sedición y quedó tercero en la elección de Misiones. Cuarto, con el 8... ¿Va a poder asumir? Qué raro. Si no se pudo ni votar. Cuarto, con el 8,8, el Partido Agrario y Social del dirigente Héctor Cacho Bárbaro. Lo que no pasó en esta elección es, al menos porque no se presentó, no ocurrió una derrota del peronismo. Bien. No perdió porque no participó. Bueno. El peronismo que está intervenido y que sí apoyaba la lista de Cacho Bárbaro, que quedó en cuarto lugar con un 8,8%. Bueno. Pero no perdió el peronismo. No, sí. No, igual, posta que está claro, cada vez más claro, digo, por lo menos en los sellos, incluso en los sellos provinciales y todo, que la única fuerza nacional que está apareciendo hoy día es la Libertad Avanza. Por lo menos está en todas las provincias. Claro, digo, como... Y le alcanza con ese 20 y pico, 30% que va sacando para o ganar o quedar en segundo lugar y establecerse en esas provincias como principal oposición. No necesita ser mayoría, porque es una elección legislativa. Por lo tanto, creo que esa dinámica se va a ir repitiendo en las distintas provincias. En este caso, además, lista pura de Karina Milei, la de Harfield, el ex tenista. Harfield es Milei, eran los afiches, al igual que acá el caso de Adorni es Milei. Pero sí, esto configura algo de lo que hemos hablado. Es hoy la Libertad Avanza el único proyecto de proyección nacional que que se presenta y tiene elecciones buenas además, aunque moderadas en algunos casos, pero la alcanza para avanzar, para sumar en las legislaturas provinciales, para ir avanzando. Es la única que tiene hoy, por lo menos hasta ahora, participación y buenos resultados en todas las provincias, ¿no? Sí, y también hay algo que es como que es una fuerza política que no siente que su propio nombre sea piantavotos, porque eso está pasando también. Muy poco frente radicalista millonero, frente justicialista de Misiones. Pirueta para cambiar el nombre. No hay ningún nombre así, digamos, son todos la concordia y el respeto, los valores de la vida, qué sé yo, pero no hay ni peronismo ni radicalismo, es la Libertad Avanza y después el resto son de nombre de goma. Sí, totalmente. De hecho, había una de las listas que era de Arjol, el radical con peluca, que iba como partido libertario sin el aval del radicalismo. Del radicalismo ni de la Libertad Avanza. Ah, bueno, sí. Pero iba y mordía un poquito ahí, sacó como 8 puntos también. Sí, vi que igual al final de la noche los libertarios se los anotaban como propios, digamos. Sí, también. 5 sacamos nosotros, 2 sacó Arjol, tenemos 7 bancas. Sí, más allá de que también denunciaban fraude, te hacen todas juntas. Te denuncian fraude, te festejan la victoria del que les toca, del que no les toca. Todo para una gran ponen confusión. Un par de legisladores en la lista Rovira también. Exactamente. Bien, amigos, hasta ahí entonces el resumen imposible de Maldita Suerte. Maldita Suerte. Maldita Suerte. En El Destape 1070.